que la clase anterior habíamos quedado en algunos puntos, ¿no es cierto? Entre los puntos que teníamos que hablar, y tenemos el de reexpresión. Vamos a dar un concepto rápidamente y después les decía que en lo sucesivo vamos a desarrollarlo un poco más. Dice, la reexpresión es un proceso por el cual se reexpresan en moneda de cierre las partidas que están expresadas en moneda de fecha anterior a la de cierre de los estados contables. Es decir, el proceso de reexpresión de una partida es tomar un valor de un momento y traerlo al momento en que estamos haciendo la medición. Por ejemplo, si yo estoy ubicado, no sé, hoy, por ejemplo, tengo un cierre el 31 de agosto, y entonces quiero ver un valor de el mes de febrero, y lo quiero traer a agosto, lo que hago es reexpresarlo. O sea, decir, bueno, lo que estoy haciendo es tomar un valor de la fecha de febrero y traerlo, reexpresarlo y traerlo a moneda de agosto. ¿Qué sería eso? Sería, es decir, traer ese valor del pasado, ¿no? Y traerlo al presente, al momento en que estamos haciendo la medición. Eso es reexpresar una partida, reexpresar una partida, tomar una partida de una fecha y traerla a una fecha en la que queremos hacer la medición. Es decir, lo que hacemos es simplemente, no es un valor distinto, es un valor del pasado traído a moneda del presente, o sea, reexpresado al presente. Para eso, ¿qué usamos? Usamos coeficientes de ajuste o reexpresión, que es el que resulte de dividir el índice de precio a la fecha de cierre por el índice de precio a la fecha de origen. Esto no se preocupen mucho ahora porque, ya les digo, después en las próximas pantallas vamos a hacer hasta un ejemplo numérico para que se ubiquen mejor. Ahora lo vamos a desarrollar mejor. Pero conceptualmente es eso, ¿no es cierto? Traer un valor del pasado, traerlo al presente. Después vamos a explicar incluso cómo se obtienen los coeficientes y todo. O sea que no me adelanto porque lo tengo en las próximas pantallas. Entonces la reexpresión es eso, traer un valor del pasado al momento en que queremos hacer la medición. La palabra reexpresión se diferencia de lo que es revaluar, que no es lo mismo. Revaluar significa valuar, o sea, volver a evaluar. Revaluar, revaluar, o sea, volver a evaluar. La revaluación de activos es un procedimiento necesario para llevar a cabo la adecuación entre los valores reales y los expresados en libros cuando la discrepancia ha llegado a un punto en el que los valores de libros carecen de significación y realidad. En muchos casos, algunos activos, por ahí a veces, uno dice se revalúan y en realidad por ahí a veces se reexpresan. Por ejemplo, en el caso de los activos fijos, en muchos casos usamos la reexpresión para traerlos para actualizar su valor. Y en realidad no es una revaluación, es una reexpresión en ese caso. Pero, bueno, por ahí usamos, en el caso de los bienes de uso, usamos la palabra revalúo, pero en realidad revalúo sería volver a evaluarlos. Lo que pasa es que nosotros en algunos casos tomamos como método de volver a evaluar la reexpresión, pero en realidad los bienes de uso, o sea, si queremos ser muy finos, la reevaluación sería ponerle un valor distinto, o sea, decir, bueno, o sea, cuál sería la evaluación que tiene ahora. Por ejemplo, tanto para bienes de uso, bienes de cambio, etcétera. Todos los bienes que tengamos y bueno, ¿cuál es el valor que puede tener ahora? Por ejemplo, si tenemos mercaderías en la estantería, decimos, bueno, a ver, esta mercadería la adquirimos en un momento a tal precio. Y volver a evaluarla, ¿qué sería? Sería decir ahora qué precio tendría esa mercadería. Eso sería la... Bueno, esa es una forma, eso es por ejemplo, eso es una revaluación, ¿no es cierto? Eso sería si vos decís, bueno, tenés un auto y decís, bueno, le voy a poner el valor, según la tabla que publica los seguros o la FIP o lo que sea, bueno, sí, bueno, tengo este valor, o las cotizaciones, etcétera. Bueno, es una forma de volver a evaluar, o sea, ponerle un valor actual. Entonces, eso es revaluar. Si yo tomo el valor del pasado, lo reexpreso, le resto las amortizaciones y todo, sería una reexpresión, y a lo mejor yo lo tomo como si fuera una revaluación, pero en realidad revaluar es lo que vos decís, o sea, ponerle un valor. Es decir, si yo voy, qué sé yo, tengo bienes de cambio, mercadería, y digo, bueno,
las tengo, las compré un valor y las tengo un valor. Una forma de actualizar sería decir, bueno, la tomo el valor del pasado y lo reexpreso. Y la otra es decir, me pregunto en este momento cuánto me costaría esa mercadería. Entonces le pido el lista de precio a mi proveedor y digo, bueno, mi mercadería vale tanto ahora. O sea, porque le puse, digamos, le puse el valor que tiene actualmente. O sea, estoy volviéndola a evaluar. ¿M? Volver a evaluar al momento que quiera hacerlo. O sea, buscar un precio, un valor al momento que estoy haciendo la medición. Eso es reevaluar, o sea, volver a evaluar. ¿M? ¿Por qué se hace esto? Bueno, precisamente porque nosotros tenemos una economía que es muy distorsionada. O sea, te encontrás con una economía donde las variaciones son muy grandes y en poco tiempo se dan. Entonces, los activos se distorsionan mucho y rápidamente. O sea, en muy poco tiempo su valor se deteriora. Entonces, bueno, a veces se hace necesario recurrir a este tipo de métodos, ya o a reexpresar o a reevaluar, hacer algún tipo de, buscar alguna alternativa para poder traer esos valores del pasado, actualizarlos a una moneda que sea acorde al presente. ¿Mm? Bueno, sí, y depende. Ahora después lo vamos a ver todo en detalle, porque eso lo manejás de acuerdo al activo que vos tengas. Por ejemplo, sí, 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 exacto, sí, sí, exacto, y sí. Y mira, es simple, si yo por ejemplo digo, yo ahora te lo digo genéricamente, después vamos a ver detalles, porque después hay que ver comparaciones que hay que hacer, todo, o sea, vamos despacito y yo te comento esta parte para que no les quiero tirar todos los conceptos de golpe porque todo junto no se va a entender. Pero la pregunta concreta que vos me estás haciendo es, si yo por ejemplo lo quiero reexpresar el valor, supongamos que yo tengo un rodado como dijiste vos y lo amortizo en 5 años, yo lo compré en 1.000.000 de pesos y lo voy a amortizar 200.000 por año, en 5 años. Entonces, supongamos que yo tengo un año de amortización, ¿no es cierto? Entonces tengo el primer año. Entonces lo tengo que reexpresar. Cuando lo reexpreso, me da 2 millones. Entonces la amortización no va a ser de 200, porque la amortización ahora va a ser de 2 millones dividido 5. Me va a ser 400 la amortización. O sea, automáticamente cuando reexpreso el valor de origen, también reexpreso la amortización, tanto las que están acumuladas si las hubiera, como la que voy a hacer en el ejercicio. O sea, cuando reexpreso todo. ¿Mm? ¿Me explico? El proceso de reexpresión es ese. Y si hago algún otro tipo de revalúo, por ejemplo, que lo actualizo por alguna tabla o lo que sea, que por ahí, bueno, lo puedo hacer por un valor corriente, por un valor de mercado, bueno, ese valor de mercado obviamente también va a implicar que si yo actualizo el valor, también voy a actualizar todo lo demás, todo lo que va, digamos, anexo a ese valor. La amortización depende de ese valor, del valor de origen, ¿no es cierto? Del valor de origen que yo tenga, bueno, si yo amortizo en tanta cantidad de años, si yo actualizo el valor de origen, actualizo las amortizaciones, tanto las acumuladas como las otras, como las que vayan cayendo nuevas, ¿no? Así que eso sí, eso es un proceso donde yo tengo que actualizar todo. ¿Mm? Ahora, después vamos a ver concretamente en qué tipo de bienes actualizamos, qué tipo de bienes le ponemos un valor de mercado, porque todavía no lo quiero decir porque todavía no entré a hablar de esos temas. O sea, todavía no entramos a explicar la diferencia de los valores de costo, de mercado, de lo que es represado, de lo que es un valor corriente, porque ahí tenemos varios conceptos para ver. Pero en principio esta pregunta que me hacen, esta es una diferencia. Entonces, no, no, pero está bien que, o sea, yo prefiero que me vayan preguntando. Por ahí yo si veo que se adelantan mucho, les digo, bueno, esto lo vamos a ir viendo, ahora lo vamos a ir desmenuzando de a poquito, porque si no es, en esta clase no, pero probablemente en las clases que vengan la semana que viene, seguramente vamos a empezar a tocar ya estos temas. Ya digamos más en forma más puntillosa. A lo mejor ahora si podemos hacer algunos comentarios de algunas cosas, pero vamos entrando en el tema y ya la semana que viene por ahí vamos a estar ya
apuntando bien a las diferencias de estos temas que yo le estoy diciendo. Lo que pasa que no quiero tirar todo de golpe porque si no los voy a marear. Pero está bien, ustedes cualquier duda pregunten, no hay problema. Al contrario, yo prefiero que vayan preguntando y todo, porque es la forma también no se queden con dudas, porque por ahí a lo mejor por no preguntar, interpretan una cosa de una manera y a lo mejor es de otra, y después cuesta más. O sea, es preferible que lo aclaren en el momento. Bueno. Y otro tema importante también otro concepto que es relevante comentar es las variaciones patrimoniales. Nosotros ya hablamos de variaciones patrimoniales, que habíamos dicho que, por ejemplo, cuando se producía una modificación en el patrimonio. Y generalmente estamos hablando de aquellas que varían el patrimonio, o sea, que varían el patrimonio y que incluso varían el patrimonio neto, porque, digamos, son aquellas que producen algún tipo de resultado, salvo que sean variaciones que sean producto de alguna suscripción de acciones, es decir, un aporte de los propietarios o algún retiro de utilidades, que eso variaría en ese patrimonio neto, ¿se acuerdan? El activo menos el pasivo, puede variar, pero ese patrimonio neto puede variar por dos motivos, o porque son operaciones que hacen los propietarios, ya sea que aportan dinero o que retiran dinero, lo cual no sería atribuible a resultados de la empresa, o puede ser que varíen no por esos motivos y entonces sí serían variaciones atribuibles a los resultados que puedan tener. ¿Qué tipo de resultados podemos tener en una empresa? Bueno, podemos tener en principio los resultados, por ejemplo, de intercambio, que son aquellos que se reconocerán cuando las operaciones que produzcan las transacciones puedan considerarse concluidas desde el punto de vista de las normas jurídicas o las prácticas comerciales. Son aquellas, en realidad, acá florea un poco la respuesta, pero todos los resultados de intercambio son los resultados que se producen por las transacciones que realiza una empresa, ¿no es cierto? O un ente. Es decir, qué sé yo, por vender mercadería, por hacer frente a gastos, etcétera. Bueno, eso producen, digamos, resultados. Son resultados que llamamos de intercambio, pues son producto de las operaciones normales que va desarrollando la empresa. Esos son resultados que llamamos de intercambio. ¿Por qué hablamos de estos resultados? ¿Hay otros? Sí, hay otros. Por ejemplo, hay resultados que pueden ser los que denominamos generalmente por tenencia, que son a veces resultados que son producto de acontecimientos internos o externos de la empresa o circunstancias del mercado. Para que no parezca chino, lo que estoy diciendo acá es, por ejemplo, en función de lo que estábamos hablando nosotros recién, si yo, por ejemplo, tengo una mercadería en la estantería y esa mercadería, por un proceso de variaciones de precios en el mercado, esa mercadería vale más ahora y yo la revalúo, le pongo un valor mayor, ahí lo que tengo es un resultado por tenencia, es decir, a mí me aumenta el valor de la mercadería y ese resultado es un resultado producto de ¿qué? De la tenencia de esa mercadería. Producto de, o sea, si yo compré una mercadería en 100 pesos y ahora vale 200, yo la voy a evaluar en 200. Entonces esa duplicación del valor me va a arrojar un resultado por tenencia, así dicho muy rápidamente. Porque después también tendría que medir cuál es el efecto inflacionario, es decir, no es que una mercadería subió un montón y yo gané toda esa plata. Por ahí lo que estoy haciendo es mantener el capital. O sea, lo que estoy haciendo, si yo, por ejemplo, tengo una mercadería que había comprado en 100 pesos y ahora vale 180, esos 80, digamos, que yo estoy poniéndole de mayor valor, a lo mejor no es todo un resultado. Habría que ver cuál es la inflación que hubo desde que la compré hasta este momento que la estoy evaluando y compararla contra la variación del precio. Porque la inflación por ahí es un índice que está medido en forma, digamos, global, es decir, por un conjunto de bienes. Pero a lo mejor específicamente el bien que yo estoy analizando por ahí tuvo una variación un poco distinta
O sea, tuvo una variación, pero por ahí no es exactamente lo que es el índice de inflación. O sea, la inflación normalmente está medida en función de una canasta de productos. Pero en esa canasta de productos hay un producto que subió el 10%, el otro subió el 12%, el otro subió el 15%, el otro subió el 8%, y entonces en promedio, por ahí decimos, bueno, la inflación fue un 11%, pero en realidad hay toda una variación distinta de cada producto. Entonces a lo mejor cuando yo voy a evaluar en mi stock un determinado bien, ese bien a lo mejor tuvo un crecimiento que no es exactamente igual ese 11%, a lo mejor fue un 15 o fue un 12 o fue un 9. Entonces yo tengo que medir esa variación contra la inflación también y ver cuál fue el resultado por haber tenido ese bien. Si yo teniendo ese bien me produjo una ganancia o una pérdida, por el solo hecho de tenerlo, es un resultado por tenencia. Generalmente los resultados por tenencia son los resultados que se dan en aquellos bienes que no me quiero adelantar porque después lo vamos a ver, pero son los bienes que son los no monetarios, son bienes que no tienen que ver con la moneda, o sea, son bienes que se protegen de la inflación. Son bienes, por ejemplo, básicamente, más concretamente, serían como los bienes de cambio, los bienes de uso, o sea, los bienes que por ahí tienen una posibilidad de aumentar su valor y que no dependen, o sea, se cuidan solos, o sea, se cuidan solitos. Si yo tengo, por ejemplo, la moneda, o sea, ¿por qué la gente en este momento se desprende de los pesos? Y porque si se queda con los pesos pierden poder adquisitivo, entonces pierden dinero. ¿Por qué? Por la inflación. Entonces, si vos tenés el dinero y en lugar de guardártelo en una alcancía, decís, bueno, voy a comprarme un televisor, qué sé yo. Y bueno, te compré un televisor y ese televisor que compraste, ya cerraste el precio y ya está. Si mañana ese televisor aumenta, vos ya lo tenés, o sea, ya está. O sea, te protegiste de la inflación. En cambio, si vos te quedaste con los pesos guardaditos, si mañana aumenta, esos pesos por ahí no te van a alcanzar para comprarlo. Te van a hacer falta más. Entonces, esa pérdida de poder adquisitivo, ¿cómo la evitas en este caso? Bueno, a lo mejor comprando el bien. Entonces, ¿y por qué evitas perder? Y bueno, porque el bien se protege de la inflación. O sea, el bien ya, si el televisor después aumentó, bueno, yo ya lo tengo. Ya está, ya lo compré. O sea que ya después si aumenta, bueno, aumentó, pero a mí ya no me perjudica porque yo ya me lo compré. Entonces, eso es digamos, esa protección, ¿quiénes la tienen? Esos bienes que son no monetarios. Los bienes monetarios, por ahí, eso sí, están eh, afectados por la inflación. Entonces, sí, claro, pero por eso te digo, en principio, yo ahora no estoy haciendo acá ejemplo con números, entonces por ahí lo estoy tirando muy por arriba el tema como para que nos vaya quedando. Después lo vamos a ver más en detalle porque requiere un análisis puntual. Si yo, por ejemplo, tengo un bien que a lo mejor lo compré en 100 pesos y ahora vale 150, bueno, yo le pongo valor 150, entonces es como que mantuve el valor en mi registro, ¿no es cierto? Lo estoy manteniendo, ese valor lo mantengo. Entonces, tengo dos alternativas, puedo decir, bueno, yo gané 50 pesos, que es una ganancia, o tendría que ver, no, bueno, pero ¿cuánto fue la inflación? Y la inflación fue un 40%. Bueno, entonces, si la inflación fue un 40%, yo de 100 le agrego un 40%, me da 140 y el bien vale 150, entonces gané nada más que 10. O sea, el bien aumentó un 10%, 10 pesos más que la inflación. ¿Me explico? O sea, ahí lo hice comparándolo con la inflación. Si yo lo miro de punta a punta, puedo decir, tengo un resultado por tenencia de 50 pesos, pero en realidad lo que estoy diciendo, en realidad no sería correcto, porque si hubo inflación tendría que sacarle el efecto inflacionario, por eso acá digo netos del efecto inflacionario, y entonces a esa mido la diferencia actualizando el valor de origen de ese bien y lo comparo con lo que vale ahora. Puede ser que esa actualización sea igual, sea menor o sea mayor. Si es igual, no gané ni perdí, mantuve el capital. Si es menor esa actualización, entonces y ahora vale más, entonces gané un poquito porque se valorizó más el bien que lo que fue la inflación. Y si ese bien
vale menos que la inflación, bueno, ahí en ese caso fue al revés, o sea, tuve un resultado distinto, porque digamos vale menos que la inflación. Eso es lo que, entonces ese resultado por tenencia puede llegar a ser negativo, pero lo tengo que medir siempre neto del efecto inflacionario. Eh, sí, sí. Sí, pero no me quiero adelantar porque todavía no entramos a eso. No quiero tirar la parte de modelo todavía, porque si no lo voy a confundir mucho. Por eso digo, lo estoy tirando un poco así rápido, porque ahora después lo vamos a empezar a desarrollar. Vamos a ir desarrollando parte por parte. No quiero entrar en ejemplos numéricos mucho, porque si no, lo doy ahora y después lo tengo que lo volvemos a dar. O sea, quiero irlo dando de a poquito. Yo lo que digo es, no, olvídate ahora de los modelos, vamos al concepto. O sea, el concepto es, yo tengo un resultado por tenencia por tener un bien que se protege de la inflación. O sea, un bien no monetario. Ahora después vamos a ver lo que son los monetarios, los no monetarios, por qué. Bueno, pero los bienes no monetarios son aquellos que no tienen el comportamiento de la moneda. Son esos bienes que se protegen de la inflación. Concretamente, por eso te digo, una mercadería, un bien de uso, etcétera, se protege de la inflación. O sea, vos compraste una mercadería, ya la compraste, ya la tenés. Ya está. Entonces, ¿por qué se protege? Y bueno, porque si mañana cambia el precio, ¿vos qué haces? Remarcás. O sea, vos tenés la mercadería, entonces te avisan que aumentó y vos qué haces? Vos también aumentás. Porque si no, cuando la vayas, si la vendés, teniendo en cuenta el valor que pagaste cuando la compraste, cuando la vayas la vendés a un precio y cuando la vayas a reponer resulta que te va a costar más cara ahora reponerla que lo que la vendiste. O sea que claro. Entonces, por eso, pero digamos, la ventaja que tiene ese bien no monetario es que se protege. ¿Por qué se protege? Por eso que yo te digo, porque vos remarcás, o sea, vos decís, bueno, si el precio aumentó, vos también aumentás tu precio. En cambio, si vos tenés la moneda, bueno, agarrá el billete y le decís, bueno, hubo un 5% de inflación, esto es 100 pesos, le pongo por 1,05 y ahora vale 105. Y no, el billete vale 100 pesos. Pero esos 100 pesos de ahora no son los mismos 100 pesos que eran del mes pasado, porque tienen un 5% menos de poder adquisitivo. Entonces, digamos, la moneda en sí no la puedo revaluar, no la puedo actualizar. En cambio, yo a una mercadería le puedo cambiar el precio. Si mientras no la vendí, la tengo ahí, bueno, le cambio el precio y bueno, y yo aumento. O sea, aumentaron la mercadería y yo aumento el precio. Entonces me voy protegiendo de la inflación. Después, bueno, hay un montón de variantes. Puede ser que tengas mercaderías que son perecederas, que a lo mejor tenés que a veces te quedaron algunas y bueno, tenés que bajar el precio, pero es otra historia. Pero digamos, en general, eh, vos vas a tener que las mercaderías las vas a poder actualizar. Entonces, eso te permite que, bueno, que vos no estés perdiendo, como decís vos, capital, porque vos, digamos, mantenés tu capital, es decir, vos actualizás el precio de la mercadería, entonces la vendés a un valor actualizado y cuando vas a reponer, te va a alcanzar para reponerla. Ahora, si vos te quedaste con el precio en que la compraste hace 6 meses atrás y bueno, y ahora la vendés, por ahí cuando la vendés, el precio que obtenés ahora de venta, que te parece que es mucho más que lo que la pagaste, sí, pero cuando la vas a reponer, por ahí no te alcanza, porque la variación que hubo en estos 6 meses fue superior al margen que vos tenías sobre el precio original. Entonces, por eso siempre tenés que trabajar con tu margen midiéndolo con el precio actual, ¿cierto? Para ver, para que te quede un margen una ganancia en definitiva. Pues si no, no lo vas a lograr. Entonces, esos bienes son los que generan resultados por tenencia. Y los resultados inflacionarios, que son los otros resultados que también pueden aparecer, que son aquellos que son producto de la tenencia de esos activos o pasivos monetarios. O sea, todo lo que tenga el comportamiento de la moneda, todo lo que sea expuesto a la inflación. Por ejemplo, como te dije recién, los billetes. El dinero que tengo está expuesto a la inflación. Bueno, bueno. Ahora vamos a empezar a hablar. Vamos a ir entrando en todos estos temas, ya un poquito más en profundidad, y vamos a empezar a hablar de lo que es
Estos últimos puntitos que vimos fueron para terminar de cerrar la bolilla 2. Y como esto se va a volver a tocar, por eso lo toqué, los mostré muy rápido, porque en definitiva lo vamos a volver a ver ahora ya más en detalle. Vamos a empezar a hablar de la unidad de medida. Bueno, nosotros generalmente cuando en la contabilidad tenemos que medir los bienes, todos los tenemos que medir de alguna manera. Entonces tenemos que elegir una unidad de medida. Nosotros podemos elegir medirlos con una unidad física o con una unidad monetaria. O sea, por ejemplo, si yo puedo decir, bueno, tengo, qué sé yo, las mercaderías, tengo esto, y lo que tengo lo voy midiendo en unidades físicas. O sea, tengo tantas unidades, pero ¿cómo hago para ver si esto vale más que lo otro? O sea, tendría que, no sé, buscar una unidad física y decir, no sé, tengo una computadora y vale, si yo tengo una zapatería, digo, vale 10 pares de zapatos, qué sé yo. O sea, tendría que hacer una especie de, no sé, de valor relativo de los bienes, y decir, bueno, tengo, sería como, no sé, trabajar con el trueque, si, bueno, esto equivale a tanto, o sea, medir en unidades físicas, eso es complicado. Entonces, ¿cómo lo medimos? Lo medimos con unidades monetarias generalmente. O sea, lo hacemos con qué, con la moneda. Si la moneda, si esto vale tanto, esto vale tanto, esto vale tanto. Pero ahí está el problema, ahí se nos empieza a presentar el problema de que al medir nosotros con la moneda, por ahí podemos medir un mismo valor. Supongamos yo compro un bien en enero y me costó tanto. Y ese mismo bien lo compro otro en julio y me costó otro valor. O sea, por ejemplo, qué sé yo, compré dos notebooks. Entonces compré una notebook en enero y una notebook en junio. La notebook que compré en enero me costó, qué sé yo, 100.000 pesos. Y la que compré en junio me costó 140. Y es la misma marca, la misma capacidad, la misma memoria, la misma. Entonces digo, una la tengo a 100 y la otra la tengo a 140. O sea, ¿cuál es la por qué es tan distinta? Y bueno, porque esa moneda, yo la medí en unidades. Si yo las midiera, por ejemplo, dijera, bueno, esto equivale a, no sé, como dije antes, pares de zapatos, diría, bueno, son 10 pares de zapatos ahora, en enero, y son 10 pares de zapatos ahora, porque los zapatos hubiesen aumentado más o menos parejo. Entonces, bueno, ahí lo estaba midiendo con una unidad física. En este caso no, lo estoy midiendo en moneda. Entonces el problema de la moneda es que yo tengo, una cosa me entró un valor, otra me entró otro valor, y por ahí es el mismo bien, nada más que desfasado en el tiempo, y por ahí es como si tuvieran dos valores distintos, pero en realidad eso lo tengo que corregir de alguna manera. Por eso tenemos que recurrir a veces a la reexpresión, a todo ese tipo de artilugios para poder homogeneizar esos valores. ¿Por qué? Porque el problema de esto es que la moneda, si la tomo así nominalmente, sería heterogénea. O sea, la moneda con la que yo incorporé esa notebook en enero, que estaba a 100, y ahora la que tengo ahora a 140, son monedas heterogéneas. Es decir, la evalué con los mismos, o sea, son los mismos pesos, todo, pero claro, son distintos los poderes adquisitivos. Entonces, es distinto. Lo voy a tener evaluado lo voy a tener en distintos valores. O sea, van a estar en una moneda heterogénea. Un mismo bien comprado en distintos momentos tiene precios distintos de ingreso al patrimonio. ¿Por qué? Porque están en moneda heterogénea. Es una moneda que cada uno fue el valor que tuvo en ese momento. Entonces, de alguna manera yo tengo que buscar que esa moneda sea homogénea. Entonces, ahí aparece este concepto de moneda heterogénea y de moneda homogénea. Todo sistema de información contable debe cuantificar esos valores y elegir la unidad de medida a través de la cual se expresarán los bienes y derechos, obligaciones y hechos que los afecten. Bueno, esto es lo mismo que dije yo recién, ¿no es cierto? Yo acá hice esa introducción y acá lo tienen ya escrito, ¿no es cierto?, para que ustedes lo puedan ir repasando. Entonces, el sistema de información contable, ¿qué hace? Tiene que cuantificar esos valores y elige la unidad de medida. En este caso, bueno, nosotros trabajaremos con pesos. Bueno,
Entonces decimos, bueno, entran a tantos pesos y este entró a tantos pesos y este bien entró a tantos pesos y este a tantos pesos. Y bueno, y decimos, bueno, derechos y obligaciones que lo afecten, porque bueno, puede ser que tenga alguna deuda por ese bien o lo que sea, bueno, será también valuado de la misma manera, o sea, tomando la unidad de medida con nuestra moneda. Entonces, en ese caso, decíamos, teníamos el problemita ese de que se podía tener una moneda, o sea, valores heterogéneos. Entonces, al hablar de moneda de cuenta, hacemos referencia al recurso utilizado para reducir todos los componentes patrimoniales a una expresión que permita agruparlos y compararlos fácilmente. O sea que cuando nosotros lo hacemos en moneda, ¿qué hacemos? Lo podemos agrupar y comparar, o sea, porque de esa manera nosotros los valores, los bienes, los tenemos valuados en moneda. Entonces, digamos, podemos hacer una comparación. Yo puedo decir, bueno, yo puedo comparar lo que tengo en peso con lo que tengo en bienes o lo que sea, ¿por qué? Porque los tengo todos valuados con a una moneda. Entonces, bueno, de esa manera es como que lo estoy homogeneizando. Pero tengo el problema de que lo pude haber trabajado con moneda de distintos momentos. Entonces, ahí tengo un problemita y tengo que ver cómo hago para llegar a que sea homogéneo. Pero en principio, si no tuviéramos el problema de la inflación, podríamos decir que, bueno, que digamos, lo estamos midiendo en forma bastante homogénea. Entonces, nosotros acá, obtenido el recurso, o sea, la moneda de cuenta, unidad monetaria, se procede a valorizar los elementos aplicando un precio a cada unidad. Entonces, lo que le decía recién yo, generalmente utilizamos la moneda de cuenta o moneda o dinero del curso legal del país. Nosotros vamos a evaluar en peso. Entonces, decimos, bueno, vamos a evaluar en moneda. Perfecto. El problema es que la moneda elegida, como unidad de medida, puede disminuir su poder de compra con el tiempo a causa de la inflación. Lo que les decía recién. O sea, yo tengo ese bien que compré en 100 pesos y ahora resulta que ese bien vale 140. Entonces, si yo me quedé con pesos, no me va a alcanzar para comprar ese bien que ahora vale 140. No me va a alcanzar si yo guardé los pesos. El bien que compré, lo compré a 100 y ahora vale 140, bueno, puedo actualizar ese bien. Pero, digamos, el bien que si yo guardé el dinero no lo puedo hacer valer por 140 porque tengo 100. Entonces, el problema de la unidad de medida es ese, ¿no es cierto? Que la moneda, los pesos, disminuyen su valor de compra con la inflación. Entonces, las mediciones nominales que practicadas en diversos momentos dejan de ser comparables. Es decir, ¿qué estoy diciendo acá? Lo que yo le comentaba antes. Yo tengo dos computadoras y una me costó 100 y otra 140. Yo comparo, tengo dos. Son exactamente iguales y una la tengo a 100 y otra a 140. ¿Y por qué? ¿Es distinto el precio? ¿Son distintas? No, no son iguales. Son exactamente iguales. Tienen lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Y por qué una vale más que la otra? Y no, en realidad no vale más que la otra. El valor real que tiene es el mismo. O sea, lo que pasa es que una está está en moneda, pero desactualizada, porque quedó valuada al momento en que la compré. Y la otra también quedó al momento que la compré. Y cuando pase el tiempo también ese precio va a quedar viejo. Pero si yo las comparo entre las dos, digo, tengo el mismo bien, lo comparo y uno vale más que el otro. Y no vale más que el otro. O sea, no vale más que el otro. Si quiero ser un poco exquisito, puedo decir, bueno, qué sé yo, sí, una ya tiene 6 meses de amortización, que no es nada. Pero la puedo comprar, no sé, de una semana para otra y haber variado el precio. O sea, la compré esta semana y valía 100 y la compré la semana que viene y vale 110. Entonces, compré una semana y otra y prácticamente se puede decir que casi al mismo tiempo y tengo dos valores distintos. Entonces, eso es consecuencia de que hubo una variación de precio, hubo inflación y yo estoy mostrando, estoy midiendo en moneda, pero en forma nominal. Entonces, digamos, ahí aparece el concepto de esa moneda que es heterogénea, ¿no es cierto? Que digamos, no refleja el valor, digamos, como para comparar. Esa moneda de cuenta tiene, entre otros requisitos, debe reunir el de estabilidad en el tiempo, es decir, que permita
que es el que permite a la unidad de medida representar de un modo similar a magnitudes de riqueza idéntica en diferentes momentos. O sea, es lo que estamos diciendo recién. O sea, yo tengo, lo que me tendría que permitir la moneda es que yo pueda, digamos, hacer comparables esos valores. Pero si yo tomo esa moneda heterogénea, la voy tomando nominalmente en cada momento, no me sirve, no estoy comparando esos valores. Pero vuelvo a repetir, es un problema que me lo da, ¿qué cosa? La inflación. O sea, si yo tuviera cero inflación, imaginemos que tenemos cero inflación en todo el tiempo, y bueno, el valor sería siempre el mismo. Y si hay una variación sería porque hay un cambio en el producto, a lo mejor, porque la computadora esta me costó 100 y ahora compré esta que sale 120, pero esta tiene, qué sé yo, tiene algún chiche nuevo, alguna cosa, alguna mejora con respecto a la otra y bueno, vale un poquito más porque tiene más cosas. Bueno, perfecto. Más funciones, mejores programas, todo lo que sea, no sé. Bueno, eso sí, a lo mejor ahí se justifica una variación, pero es una variación atribuible a un cambio, digamos, tecnológico, alguna mejora que tiene con respecto a la otra. Ahora, si yo, por ejemplo, compré lo mismo, como dije recién, no podría valer distinto. Bueno, pero se da en el proceso inflacionario. Entonces lo que hay que buscar es que la moneda pueda reunir el requisito de estabilidad en el tiempo. Ahora, ¿cómo hacemos en épocas de inflación? Eso, este es un problema. Entonces, ante este problema, dice, de medición, existen dos alternativas en la utilización de una unidad de medida a emplear. Vamos a hablar ahora, sí, bien en detalle, de lo que es una unidad de medida heterogénea. Es la que corresponde a la elección de la moneda nominal o corriente, o histórica, siendo aquella que sus valores se mantienen en valores de distinto poder adquisitivo entre sí, lo que les marcaba recién. O sea, yo elegí moneda heterogénea, entonces tengo en mi inventario, en mi contabilidad, tengo dos computadoras, una a 100 y otra a 140. Tengo dos valores distintos para un mismo bien, con escasos días de diferencia entre el ingreso al patrimonio de uno y del otro. Pero, producto de la inflación, yo tengo dos valores distintos, o sea, estoy midiendo en moneda heterogénea. O sea, estoy midiendo en la moneda en que ingresó en su momento. Y con eso, digamos, hace que se distorsione. Esto estoy hablando acá de un bien de uso. En las mercaderías, si yo trabajara así, con las mercaderías que tengo, tendría distintos precios para la misma mercadería. Si yo decía, por ejemplo, tengo, no sé, una zapatería, como decía recién, y tengo el mismo par de zapatos que entró una semana vale un precio, el que entró la semana siguiente vale otro precio, el de la otra semana otro precio, y así, suponiendo que hay variaciones permanentes así de precios por inflación. Entonces, tendría el mismo producto, repetido varias veces, pero todos a un costo distinto. Todos me costaron algo distinto. Entonces, la moneda, digamos acá, estoy trabajando con una moneda heterogénea. Estoy, digamos, trabajo con la moneda nominal, corriente o histórica, y entonces esa moneda, cada bien que ingresó, le estoy poniendo el valor que tuvo en ese momento que ingresó. Por lo tanto, estoy trabajando con valores heterogéneos. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Está claro? Bueno. ¿Qué pasa si decimos, bueno, podemos medir con moneda homogénea? Entonces, si esa moneda, no estoy cambiando la moneda, sigo con los pesos. O sea, porque no es que estoy cambiando la moneda. Lo que estoy haciendo es medir valores referidos a momentos diferentes, homogeneizándolos. O, si se quiere, reexpresándolos a un mismo momento en el tiempo o ejercicio. Entonces ahí sí, digamos, lo voy a medir bastante parecido. ¿Por qué? Porque yo voy a decir, la computadora que yo compré en enero me costó 100 pesos, 100.000 pesos. La que compré en junio me costó 140. Pero si yo tomo la de enero y la reexpreso por inflación, me da que, por ejemplo,
me da 135, por ejemplo. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que los 100 que puse en enero hoy equivalen a 135. Y 135 los comparo con los 140. O sea, hubo una pequeña variación, pero digamos, una pequeña variación de precio a lo mejor que superó a la inflación de ese periodo. Pero es muy chica. ¿Por qué? Porque yo la reexpresé. Reexpresé la que tenía en valores de enero, reexpresé esa moneda y la traje, el bien lo traje a fecha, a la fecha de que compré el otro para poder compararlo. Entonces ahí comparo el precio de un bien de ahora con ese mismo bien adquirido 6 meses atrás. Entonces cuando yo reexpreso estoy homogeneizando la moneda, estoy diciendo lo que ahí entra el concepto ese que les había dado hace un rato de reexpresión. Es decir, estoy trayendo un valor del pasado, lo estoy trayendo al presente. Y digo, estos 100 que puse en enero, hoy equivalen a 135. ¿Y cuánto me cuesta? ¿Cuánto me costó la que compré nueva? La que compré nueva ahora me costó 140. Entonces, digamos, tengo una pequeña diferencia entre 135 y 140. Hubo una variación a lo mejor del precio en relación a la inflación, pero es una variación mucho menor. O sea, estoy trabajando, los dos los tengo en moneda homogénea. Estoy diciendo, mira, la que compré en enero en realidad me costó un poquito más barata. Me costó, trayéndolo todo a moneda de hoy, y me costó 5 pesos menos. Me ahorré 5. ¿Por qué? Digamos, la compro, reexpresando ese valor, trayendo ese valor del pasado a este momento, lo comparo con lo que me cuesta o con lo que me costó ahora, y entonces digo, esta la compré, la había comprado un poquitito más barata todavía que lo que está ahora. ¿Por qué? Quiere decir que el aumento que tuvo ese bien superó en 5 a la inflación. O sea, al aumento que hubiese tenido si lo hubieses ajustado por inflación solamente. ¿Me explico? ¿Soy claro en eso? Sí. Sí, 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 no te preocupes todavía. No, sí, eso después vamos a hacer. Sí, 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 pero bueno, pero tenemos que ir metiéndonos en el concepto, por eso, porque no es fácil, o sea, no es difícil tampoco, pero es más, ustedes esto por ahí no lo vean como algo complicado. Ustedes esto lo están viendo todos los días. O sea, esto que estamos hablando acá se ve todos los días. O sea, prende el televisor y están hablando de esto. Vas a comprar una compra al supermercado y te pasa esto. O sea, ¿qué pasa? Que vos vas a comprar hacer un ejercicio, si voy, no sé, un día al supermercado y compro, qué sé yo, estos 5 productos y pido el ticket, ¿cierto? Y me guardo el ticket ese, y andá a los 3 meses y andá al supermercado y compra esos mismos productos, agarrá y si te guarda el ticket, si voy y compro estos 5, voy y los compro y después comparo los tickets, y ahí te vas a dar cuenta la variación. Entonces vos decís, bueno, sí, por eso, bueno, pero qué sé yo, para que sea más infartante. Este, no, sí, es así. O sea, vas y lo comparás y te pasa eso. Entonces, cuando vos comparás y ves el mismo comprobante, es decir, compré los mismos bienes, y vos decís, ¿y cuánto varió? Supongamos que aumentó un 30%, y vos decís, un 30% más, y bueno, no, pero a ver, el poder adquisitivo, ¿cuánto perdió la moneda? Porque vos estás comparando el bien contra el bien, ¿cierto? Si yo compré yerba, por ejemplo, el mismo paquete de yerba, todo, no de oferta, busqué el paquete que, o sea, no estaba en oferta en ninguno de los dos momentos, era el valor que tenía. Yo decía, bueno, compré ese bien. Entonces cuando lo comparé, digo, uy, aumentó que es un 30%. Y digo, ¿cómo? Aumentó un 30%, tanto aumentó. Y entonces digo, no, pero a ver, ¿cuánto fue la inflación desde que compré el primer paquete hasta que compré hasta este? Y a lo mejor la inflación en ese periodo, si yo le aplico el coeficiente de inflación que tuvimos, a lo mejor me da, qué sé yo, un 28%. Entonces en realidad hay una variación de un 2, de 2 nada más. ¿Por qué? Porque la reexpresión del valor lo que me da es la variación de la moneda. Es decir, lo que estoy haciendo es decir cuánto se desvalorizaron los pesos. Entonces después comparo,
esos pesos que yo puse en su momento, cuánto tendrían que valer ahora, y entonces comparo con lo que estoy gastando ahora. Y ahí veo si realmente ahora es más caro o en realidad está igual y simplemente acompañó la inflación. ¿Me explico? Sí. Sí. Si hay dudas lo vuelvo a explicar. O sea, igual lo vamos a machacar, pero este, no me voy a quedar acá porque... Sí, decime. Sí, sí, sí. Sí, no, pero sí, sí, está bien. Sí, eso que vos decís está bien. Pero ¿qué pasa? No, bueno, pero está. Sí, no, pero eso está bien. Sí, pero eso es técnico, pero digamos, no te dice la verdad. Porque yo te pregunto esto. Si vos no llegaste a que sea el 100% y qué sé yo, y decís, no tengo que usar moneda homogénea, ¿y qué? ¿Te parece poco la distorsión de que no llega al 100%? Entonces, y bueno, vos fíjate que ahí, pero no, te lo digo, ¿sabes por qué? No te estoy atacando, te digo por qué, porque fíjate vos que eso es una medida que se tomó, ¿por qué? Porque acá en un momento se suspendió el ajuste por inflación, por un problema impositivo, porque, qué sé yo, porque, viste, porque en los 90 cuando se estabilizó todo, dijeron, bueno, borremos el ajuste por inflación, ¿para qué? Para que no exista el fantasma de la inflación. ¿Tá? Entonces decimos, bueno, esto no se habla más de la inflación. Entonces dijeron, se prohíbe, no se habla, no hay más balance ajustado por inflación. Podríamos haber dicho, bueno, hay balance ajustado por inflación, pero en el caso de que el coeficiente de 1, 2, qué sé yo, de una variación del 1 al 2%, no lo ajusten. Pueden optar por no ajustarlo y dejarlo sin ajustar. Cuando supere tal monto, ajustenlo y ya está. No, dijeron no lo hagan, ¿por qué? Porque también tenía una finalidad impositiva. Entonces lo hicieron de la parte. O sea, al principio estaba bien, ¿por qué? Porque, bueno, porque si no había variación, fenómeno. Después, cuando se vino la variación y explotó todo y qué sé yo, estaban ahí que no querían aflojar con eso, ¿por qué? Y porque si no, impositivamente iban a recaudar menos. Porque en muchos casos si vos aplicabas el ajuste por inflación y se aplicaba impositivo y todo, entonces dijeron, entonces no, bueno, mejor barramos la tierra debajo de la alfombra y no hablemos de inflación. Y estaba mal. Entonces la profesión empezó, bueno, no, pero está mal, qué sé yo. Entonces empezaron la protesta de un lado, los otros que frenaban, qué sé yo. Bueno, en un momento se permitió un ajuste, allá por el 2002, por ahí, bueno, se ajustó hasta un año y chirola y después se paró de nuevo. Claro, 2002-2003 y después se paró de nuevo. Entonces ahí terminó, en septiembre ya está. Y después, de ahí y de ahí para acá, tuvimos una inflación galopante, porque tuvimos inflación un montón, y sin embargo, no se tocó. Entonces, y se retomó en el 2018. Entonces decimos, bueno, ¿por qué? Bueno, pues estaba este tema de que si era el 100, qué sé yo. ¿Por qué? Bueno, porque lo que se buscaba era decir, bueno, pongámosle un límite a esto. Pero igual era una barbaridad. O sea, lo correcto sería que vos, lo mejor sería que no tenga inflación. O sea, lo mejor era cuando se paró el tema de la inflación y vos decís, bueno, no tenés que represar ni nada, vos sabés que es una tranquilidad, hace un balance, sabés que te da bien, los valores son siempre los mismos, no tenés problema. Es lindo, ¿viste? Porque vos decís, bueno, trabajas así, no te complica la vida. Ahora, si vos tenés un país como este, que tenemos todo salto y qué sé yo, no cortés el ajuste por inflación. Hacelo y listo, porque en definitiva lo que haces es distorsiones. Vos fíjate, sí, yo estoy haciendo balance, y bueno, y sí, yo estoy haciendo algunos balances así que me ha tocado así de estos periodos así, te digo que, bueno, termina al final, terminas distorsionando todo, porque por más que lo haga de una manera, de la otra, y qué sé yo, y bueno, pero se distorsiona la información, porque no está bien, porque vos en realidad no estás midiendo bien así. Entonces, todo esto, por eso yo ahí me abstengo de la parte esta técnica, me voy a la parte conceptual, porque en realidad, cuando hablamos o sea, yo acá no me fijo si es más del 100, si es menos del 100, yo estoy hablando en general, o sea, digo,
no me voy en esto a las resoluciones, porque ese ya, digamos, es un encuadre para poder decir, bueno, si está así aplicamos, si no, no lo aplicamos, ni nada. Pero, digamos, la realidad, acá estamos analizando, digamos, lo conceptual, y lo conceptual es que vos, digamos, lo que tenés que hacer es medir en una moneda homogénea. O sea, porque vos, digamos, si vos medís en una moneda homogénea, digamos, está siendo comparable a algo. Si no, no. Si no, no estás comparando bien. Entonces, esa distorsión que tenés en una moneda que convive en un marco inflacionario, y la única forma de poder mejorar este análisis es trabajar con moneda homogénea. Si trabajamos con moneda heterogénea, bueno, es cualquier cosa. El resultado puede ser cualquier cosa. Porque, digamos, vos trabajás en la contabilidad ¿para qué? Para informar un resultado de la empresa, ¿cierto? Vos decís, bueno, yo tengo que evaluar, tengo que medir, tengo que determinar resultados, etcétera. Y si por ahí esto no lo tengo en cuenta, esto tampoco, lo otro menos, y qué sé yo, y bueno, esto lo tengo en cuenta, pero de un pedacito, todo no, y qué sé yo, y bueno, en realidad entonces el resultado es cualquier cosa. O sea, no es lo mismo que si vos trabajás, digamos, decir, bueno, tengo inflación, bueno, tengo inflación, pero trato de amortiguar lo más posible el efecto ese y decir, bueno, voy a tratar de minimizar los efectos. Entonces, una forma de hacerlo es trabajar con una moneda homogénea. O sea, trabajar con una unidad de medida homogénea que me permita de alguna manera medir todos esos movimientos de momentos diferentes, llevarlo por lo menos a un momento del tiempo y tratar de que todos estén expresados en una misma fecha, como para que de alguna manera yo pueda hacer un análisis un poco más coherente, ¿no es cierto? A eso apuntamos. O sea que lo que yo quiero acá, hago hincapié más que nada en este concepto. No sé si queda claro ahí, pero ¿está bien lo que quedó claro eso? ¿Eh? Bueno. Igual está bueno tener estas charlas, porque digamos esto nos va abriendo un poco la cabeza en cuanto a la utilidad y a los problemas que tenemos con inflación y con todos estos temas, ¿no? Es un tema interesante para verlo, pero por eso les decía, lo vemos todos los días, lo vemos todos los días esto. ¿Eh? Sí, claro, claro. Bueno, pero es lo que hacían, cuando decían, bueno, por decreto no medimos la inflación, y bueno, no la midamos. Es lo que pasó en todo ese tiempo, ¿no? Que no se midieron, solamente algunos periodos se hicieron mediciones de inflación y bueno, pero los balances quedaron distorsionados. ¿Mm? No, menos que menos, y no, y no, y no, y, y no, porque ahí todo ese tiempo, si vos querías tomar decisiones correctas, tendría que haber, independientemente del 100% de otro, vos tendrías que haber seguido con la misma línea y hacer paralelamente al balance, como al balance que hace para presentar que tenía para presentar en sociedad, digamos, vos tenías que tener internamente el tuyo, seguido por las normas, digamos, contables, y decir, bueno, he mido realmente para saber dónde estoy parado. Y yo creo que si muchos hubiesen hecho eso, se pegan la cabeza contra la pared o no sé. Pero, digamos, de hecho que, bueno, en muchos casos a lo mejor lo hacían, ¿no es cierto? Empresas que a lo mejor por ahí hacían algún tipo de cálculo para poder saber dónde estaban, porque si no, realmente no está muy bueno esto, así. Y no. Sí, sí. Para todos los bienes. No. Vos tenés el índice de precio al consumidor. En este momento, antes se usaba el IPIM, el índice de precio interno mayorista. Después, ahora cuando se implementó la nueva, digamos, cuando se reimplantó ahora el ajuste por inflación, se cambió y se pasó al índice de precio consumidor. En realidad tampoco es una cosa
O sea, en el tiempo se van equiparando, porque digamos, cuando vos tomás un precio, un índice mayorista, por ahí explota antes. ¿Por qué? Porque primero el aumento lo hace, digamos, se hace en el origen, ¿no es cierto? Y después le va llegando al consumidor. O sea que, digamos, puede haber un desfasaje cortito en el tiempo, de un mes a otro, pero en definitiva después termina emparejándose. O sea que, digamos, no es que una cosa, bueno, pero tomamos el consumidor. Entonces decís, bueno, ahí tomas un índice para todo, entonces ahí no importa el rubro, no es que yo digo, ah, bueno, si yo soy construcción, tomo el índice de precio de la construcción, el otro toma, no, todos tomamos el mismo, todos tomamos el mismo. Lo que sí vas a tener es que, por ejemplo, en muchos bienes lo vas a trabajar por ahí a valores corrientes, o sea, por ejemplo, las mercaderías las vas a evaluar a valores, en lugar de tomar el costo, reexpresarlo y qué sé yo, vas a decir, bueno, ¿cuánto me cuesta reponerle esa mercadería? Entonces vas a trabajar con valores de reposición, con valores que son de mercado del momento. Entonces ahí hay bienes que los vas a trabajar a esos valores. No me quiero adelantar mucho, porque ya te digo, si les tiro todos los conceptos así los mareo y después cuando lo vayamos viendo van a ver cómo vamos incorporando de a poco esto y se va haciendo así. Pero, digamos, hay algunas cosas, algunos bienes que, digamos, van a tener una variación, digamos, propia en ese sentido. Porque, por ejemplo, ya te digo, las mercaderías, todo lo que son bienes de cambio y todo van a tener una variación, una valorización muy propia, o sea, no es que reexpreso todo. La reexpresión la uso para determinados bienes o para determinados activos y pasivos y otros para, generalmente activos, y otros para, y otros bienes por ahí pueden tener algún otro tipo de medición, ¿no? O sea, lo medimos de otra manera. Entonces, también esos van a quedar medidos a valores, digamos, de mercado al momento de la medición. Con lo cual, ahí nos estaríamos acercando también mucho a la realidad. Así que, y no, por eso mismo te digo que las mercaderías, por ejemplo, si yo tomo una mercadería, digo, compré una mercadería en enero a 100 pesos, la reexpreso, la tengo ahí en la estantería todavía, la reexpreso y digo, me da, qué sé yo, 150. Y yo voy a mi proveedor, lo llamo y le digo, che, ¿cuánto vale esto? Y me dice 180. Entonces, ¿qué valor le pongo? ¿El reexpresado o el que me dice el proveedor? O sea, ¿cuál es el lógico? Y sí, porque vos qué haces, decís, no, yo como a mí me da represado 150, la voy a vender a 180. Y con eso, y gano 30. Y no ganás 30, porque cuando cobras los 180 y la vas a reponer, el proveedor te dice sale 180, o sea que cambiaste la plata, o sea que no es que la ganaste, o sea, no lograste, no hiciste la diferencia que tenía que hacer y hasta podés perder. O sea que, digamos, vos tenés que trabajar, o sea, la reexpresión, digamos, en este caso, te acompañó un poco, te tiró un valor que es un poco más cercano a la realidad. Pero digamos, el bien a lo mejor tuvo una variación propia que no es exactamente igual la de todo el promedio de los bienes que intervienen en la determinación del índice de inflación. Porque es como lo que yo le decía antes, a lo mejor una cosa subió un 30%, otra cosa subió un 28%, otra cosa subió un 32%, y entonces, bueno, después en promedio habrá un índice promedio, pero digamos, no es que todos los bienes subieron exactamente lo de la inflación. O sea, ahí por eso es lo complejo, ¿no es cierto? Entonces, por eso esos bienes, en determinados casos nos conviene medirlos con valores corrientes, con valores de mercado. Entonces ahí hacemos un mix, ¿eh? Pero ya después lo vamos a ver eso cuando veamos toda la parte de modelo, cuando empezamos a ver un poquito más profundo. Pero eso es lo que eso es lo que a eso tenemos que apuntar, o sea, la contabilidad, o sea, nosotros en las mediciones vamos a trabajar con estos valores. Por eso ahí no es solamente todo reexpresión. En un momento, por ejemplo, se empezó con eso. Empezó, digamos, bueno, cuando se arrancó con la reexpresión, se hizo la reexpresión. Entonces, bueno, muchos bienes se reexpresaban y listo. Después se empezó a trabajar ya con valores corrientes. Después se modificó eso y ya se empezó a trabajar con valores corrientes también. Y hay una mezcla entre valores corrientes y reexpresión. Así que bueno, pero tenemos que ir analizándolo de a poquito. Pero es eso, ¿no? Pero en principio, ahora volviendo al tema de la unidad de medida homogénea, lo que tratamos acá es de homogeneizar esa moneda. Porque la moneda va a ser heterogénea, no porque cambia
cambia el valor nominal de la moneda, cambia el poder adquisitivo de la moneda. Entonces, cuando vos tenés dos bienes de distintos momentos, lo vas a tener a distintos valores. Uno va a estar a un precio, a un valor, y otro va a estar a otro. Porque, claro, cada uno entró al patrimonio en distintos momentos. Entonces la moneda en que está expresado todo es heterogénea. Es el problema que tenés con la inflación. O sea que tenés un popurrí de moneda dentro del patrimonio. Y eso la verdad que no. O sea, tenés que tratar de tenerlo lo más homogéneo posible. Bueno. Vamos a ver un poquito algunas terminologías para empezar a desmenuzar todos estos puntos que tiramos así en la mesa. A fin de aplicar la normativa contenida en la presente disposición, se entiende por estados contables en moneda constante aquellos que se encuentran expresados en moneda homogénea, es decir, en moneda de cierre de los estados contables. O sea, un estado contable en moneda constante, ¿qué son? Son los estados contables que están expresados en moneda homogénea. O sea, es decir, yo los reexpresé, los tengo expresados en moneda homogénea. O sea, yo traje tomé todos los valores que eran del pasado, los traje a moneda de cierre. Y lo estoy evaluando en la moneda de cierre. Entonces, de alguna manera estoy mostrando todo en moneda de una misma fecha. Ahí estaría trabajando con una moneda. A eso llamamos a expresar estados contables en moneda constante. Moneda constante u homogénea. Si yo, por ejemplo, conservar en ese balance, como decía, la computadora que compré en enero más la que compré en junio, y cada una a su moneda, estaría todo expresado en moneda heterogénea. Entonces, si yo todo lo llevo a moneda de cierre, lo que estoy haciendo es trabajar con los estados en moneda constante, o sea, reexpresar todo a moneda de cierre. Más allá de que después algunos valores, como hablábamos antes, lo tomemos en valores corrientes, eso, bueno, eso son, digamos, otros ingredientes que vamos a ir viendo. Pero en general, o sea, digamos, como norma general, un estado contable en moneda constante es aquel que está expresado en moneda de cierre, en moneda de cierre de los estados contables. O sea, yo estoy diciendo, los estados contables al 31 de diciembre de 2021, de 20, bueno, eso tienen que estar expresados en la moneda de esa fecha, en moneda de esa fecha, están expresados a esa fecha. Si hay bienes que estaban activos, que eran anteriores, bueno, tienen que estar en moneda de esa fecha. Algunos no van a estar reexpresados, porque por ejemplo, qué sé yo, si yo tengo una cuenta a cobrar de un cliente, no lo estoy reexpresando, porque no es que yo le voy a pagar, no le pago reexpresado al cliente. Yo al cliente, o sea, le puedo pagar intereses, me puedo cobrar intereses, puedo tener alguna otra cuestión, ¿no es cierto? Pero, digamos, hay cosas que no las voy a reexpresar, porque esas partidas son monetarias y no se reexpresan. Ahora inmediatamente vamos a entrar a ver eso. El método de reexpresión a moneda constante es el proceso por el cual se reexpresan en moneda de cierre las partidas expresadas en moneda de fecha anterior a la de cierre de los estados contables. Después vamos a ver un ejemplo numérico con eso y vamos a ver cómo se hace la reexpresión. Pero el método de reexpresión es ese, ¿no es cierto? Es reexpresar esos valores en esas partidas expresadas en moneda de fecha anterior a la de cierre de los estados contables. Vamos a ver qué son los activos. Yo estuve hablando de rubros monetarios y no monetarios. Entonces vamos a ver qué son los activos y pasivos monetarios. Son todas aquellas partidas que están expuestas a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda. Partidas que están expuestas a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda. Representan rubro de esta naturaleza los fondos en moneda de curso legal en el país. O sea, la moneda en sí. Yo tengo pesos en la caja, ¿están expuestos a la inflación? ¿Están expuestos a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda? Sí. ¿Por qué? Porque los pesos que yo tengo en la caja, si yo los tengo guardados y no los gasto, y no los uso, en algún momento no me van a alcanzar para comprar lo mismo que podría comprar hoy.
Si yo digo, bueno, esto voy a guardar estos 10.000 pesos en la caja y a fin de y el mes que viene veo qué hago. Dentro de 30 días, cuando voy, saco los 10.000 pesos, por ahí no voy a comprar lo mismo que compraba hoy. Entonces, a veces necesito tener, digamos, efectivo porque necesito manejarme con efectivo porque hay operaciones diarias. Entonces, bueno, por ahí en algún caso trato de tener lo mínimo posible si hay inflación y o trato de buscar alguna alternativa para cubrirme. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, no sé, si yo digo, tengo, tengo dinero para hacer frente a obligaciones, pero yo no puedo comprar mercadería porque con este dinero después le tengo que pagar a un proveedor, o tengo que pagar gastos, lo que sea. Entonces, o sueldo, lo que fuera. Entonces por ahí no puedo inmovilizarlo en otra cosa porque después me va a faltar para pagar. Pero a lo mejor lo que puedo hacer es hacer algún tipo de inversión transitoria para poder por lo menos protegerme de la inflación. ¿Qué sé yo? Hacer, no sé, algún, alguna inversión cortita, que sea un plazo fijo, una cosa así, bien cortita para poder cubrirme de esas variaciones así en lo inmediato. O sea, tener a lo mejor, qué sé yo, semanalmente me vence uno como para poder del dinero que manejo, digamos, semanalmente, ¿no es cierto? No así del dinero que pueda tener, no inmovilizar demasiado, o sea, el dinero que tenga, digamos, que no lo necesite para producir, ni para pagar nada, ni nada, bueno, tendré que buscar otra forma de invertirlo, o buscar una inversión distinta, o comprar mercadería, o hacer algo que digamos, me represente, digamos, una cobertura mejor de la inflación. Estoy hablando de dinero así transitorio, buscar a lo mejor alguna alternativa para poder cubrirme un poco de la inflación, así diariamente. Sí, 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 sí. Si vos me decís, por ejemplo, supongamos, a ver, si vos me decís, por ejemplo, yo te compro esta cantidad de mercadería y te la pago dentro de 30 días, ¿no es cierto? Entonces, vos me podés decir dos cosas. Vos me podés decir, mira, la mercadería esta vale 100 pesos, pero si me pagás dentro de 30 días, me pagás 105, porque es el precio de lista. Pero si vos me pagás ahora, yo te descuento 5 y me pagás 100. Con lo cual yo entiendo que ahí vos lo que me estás cobrando es una especie de ese precio de lista que me decía, a lo mejor es un interés implícito en el precio que si te lo pago ahora de contado me descontas 5 y si te lo pago dentro de 30 días me cobras 105. Con lo cual me estás cobrando una especie de interés porque yo por darme esos 30 días. ¿Tá? Yo después veo si me conviene o no, pero es una alternativa. Entonces ahí, digamos, hay un interés implícito en el precio. Vos de alguna manera ahí te estás protegiendo. ¿M? Ponele de la inflación. La otra alternativa que vos me digas es que me das el precio 100 y yo te pago dentro de 30 días 100. Y a lo mejor vos no le agregaste un componente este, financiero, no le pusiste ningún interés ni nada. Con lo cual, vos corres el riesgo que dentro de un mes esos 100 no te alcancen para comprar lo que comprabas ahora. Entonces ahí lo tenés expuesto a la inflación, porque son activos monetarios. O sea, la cuenta a cobrar es un activo monetario. Tanto para vos que es a cobrar como para mí que es a pagar, es monetario. Entonces, sí, 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 sí. Bueno, está bien, pero está bien, vos podés hacer una factura, pero por ejemplo, supongamos que vos decís, mira, pero vos me debés determinados bienes y yo al cierre, yo te hago la factura y te la facturo a los precios de hoy. Pero dentro de un mes, cuando vos me vas a pagar, yo te digo, bueno, ¿cuánto vale estos bienes que vos te llevaste hoy? En el momento que me lo pagás. Y me lo pagás a precio actualizado. Entonces yo te hago una nota de débito por la diferencia.
Eso es lo que me está planteando él. O sea, como que yo te digo, ya sea haciendo una factura, anotándolo, como sea, no importa. Pero si lo haces haciendo una factura, después le haces un comprobante adicional, una nota de débito, diciendo, bueno, te cobro la diferencia de precio. O una factura adicional por la diferencia de precio de esos productos. O sea, yo en realidad ahí te estoy cobrando, ahí no perdí por inflación. ¿Por qué? Porque en realidad ahí fue digamos, la venta no fue una operación, esa cuenta a cobrar en realidad no era tan monetaria, era esa cuenta a cobrar no era tan monetaria. ¿Por qué? Porque te la iba a cobrar al valor del bien. O sea, si el bien variaba, yo después te lo iba a cobrar a ese precio. O sea, digamos, es como, me estaba protegiendo, es como si yo hubiese tenido la mercadería en el stock. O sea, no hay ninguna diferencia en eso que él me plantea, haber tenido la mercadería en stock y que vos la vengas a buscar y me la pagás en el momento que dentro de un mes, es como si yo te la estuviese vendiendo dentro de un mes al precio de dentro de un mes. ¿Me explico? Sí, 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 claro, claro. Y sí, en muchos casos hacen eso, sí. Muchos negocios. No, eso no es reexpresar el dinero. Eso, digamos, es como que yo tengo una cuenta, pero, o sea, él lo que tiene es como una cuenta en unidades físicas. Y después cuando, al momento de pagar, es como que la venta se hizo al contado al momento que lo pagó. Y lo pagó al precio que lo pagó, al precio de ese momento. O sea que ahí, digamos, la cuenta a cobrar no es tan monetaria, es una cuenta, digamos, como que está protegida de la inflación, en definitiva. Mm, sí, claro, claro. Claro, si vos me decís, por ejemplo, si vos me haces una factura hoy, te compro este producto hoy, 100 pesos, mañana voy y 105, bueno, listo. Tengo dos facturas, una de 100 y una de 105, pero al momento de pagarte yo no te voy a pagar eh, dos veces 100, te voy a pagar una de 100 y una de 105, o sea, digamos, ahí la cuenta es monetaria. ¿Por qué? Porque, digamos, tiene el comportamiento de la moneda, es decir, yo me beneficio si hay inflación y vos te perjudicás si hay inflación. Porque, digamos, cuanto más yo tarde en pagarte, vos ese dinero lo vas a poder disponer en otro momento y esa diferencia de tiempo entre que yo se hizo la operación y que yo te lo pago, mientras tanto vos ahí estás perdiendo por inflación. Y yo estoy ganando por inflación. ¿En qué caso? ¿En el caso que me planteaste vos? No, en realidad no es una revaluación del dinero, porque en realidad lo que vos tenés es una cuenta, o sea, lo que hay es una cuenta a cobrar, pero que está, digamos, que no es monetaria en definitiva, porque digamos, la tenés expresada en unidades físicas en definitiva, porque vos sabés que cuando llegue el momento de, de cobrar, vos me vas a cobrar el precio actual. Entonces ahí, digamos, no te va a hacer mella la inflación. ¿Me explico? Claro, claro. Reexpresar o sea, reexpresar es reexpresar una partida, traer una partida del pasado hasta acá. Después lo que vos estás hablando es trabajar con una medición. Ahí estamos midiendo resultados, ya, y ahí es distinto. O sea, no lo mezclemos eso. O sea, la reexpresión es eso, es reexpresar la partida. Y acá, en realidad, vos lo que estás haciendo es cubrirte de la inflación. Si vos decís, yo te cobro los bienes al precio del momento que me lo vas a pagar. Entonces, de alguna manera yo me estoy protegiendo porque es como que tiene una revaluación propia ese bien ahí. Es como si tengo la mercadería en la estantería, como si no te lo hubiese entregado, como si te la entrego en el momento que me la pagás. Entonces, es como que estoy haciendo una venta al contado, en el momento en que me la pagás. Y ya está.
no voy a perder ahí por inflación, porque digamos, no me va a quedar expuesta esa cuenta a cobrar a la inflación. Digamos, voy a estar protegido vendiéndote de esa manera. No es una reexpresión de nada. Simplemente yo estoy, digamos, como que tengo un activo eh, armado en función de unidades físicas. Entonces, en definitiva, es como si yo te tengo que pagar en especie, qué sé yo. Si yo te tengo que pagar, no sé, este, un determinado bien, en... Yo te tengo que pagar. ¿Cómo? Profesor, sí. Entonces... En este caso, nosotros tendríamos una partida que tiene un comportamiento como una no monetaria, sería. Sí, lo que pasa es que, bueno, generalmente vos te vas a tomar las cuentas por cobrar, las vas a tomar como monetaria, pues si no te volvés loco, pero digamos, pero en realidad es una cuenta que estaría protegida. Si queremos ser bien exquisitos, decimos, bueno, esta partida, digamos, la tendríamos que tomar como una no monetaria, porque es una cuenta a cobrar, pero que no tiene comportamiento monetario, porque tiene una actualización, es como si tuviera la mercadería ahí. ¿Eh? Por ejemplo, una alternativa sería para no complicarme. Sí, 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 sí. Bueno, bueno, eso es justo eso te iba a decir. Sí, claro, claro, exacto, 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 claro, 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 exactamente. Ese. Sí, sí, bueno, pero sería si yo, pero por eso, sí, sí, es lo que yo te iba a decir. Si yo tomo, si yo no hago la factura, directamente la hago en el momento, o sea, anoto lo que está y después lo facturo en el momento en que me lo paga, entonces directamente estoy facturando el precio actual y chao, y ahí me olvido del problema de todo este tema, ¿no es cierto? Porque ya directamente la venta la hice ahí y listo, no me tengo que preocupar si es un activo monetario o no monetario, en ese caso. Y no sé, y no sé, y, y no sé, pero a lo mejor tenés cosas que tienen una determinada variación. Y bueno, a lo mejor necesita eso y es una forma también, ojo que puede ser también una forma de financiarse, porque a lo mejor por ahí no tiene todo el dinero para hacer lo que tiene que hacer. Supongamos que una persona que trabaja, no sé, que es un cliente que hace determinadas cosas y bueno, y a lo mejor necesita financiarse. Entonces dice, bueno, yo qué sé yo, presupuesto un poco más y después cuando pago actualizado y listo. Sí, decime. Sí, claro, claro, sí, 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 sí. Claro, porque a lo mejor directamente dice, bueno, yo llevo las cosas y después le llevo la factura en el momento y bueno, y lo pagan. Entonces, bueno, hay que ver el acuerdo que tienen, cómo está manejado. Pero bueno, sí, puede ser, tranquilamente. O sea, cada uno maneja, digamos, su presupuesto a su manera. Pero bueno, lo ideal para mí es siempre tener claro lo que te va a costar, ¿no es cierto? Lo que tengo que desembolsar. Pero después, bueno, hay que ver también cómo está manejado el tema, ¿no? Cómo lo maneja cada uno. Pero bueno, sí, lógicamente. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y sí, sí, porque por ahí a lo mejor lo pagan en el momento y dicen, bueno, cuando está me trae la factura, o sea, yo te cobro tanto por hacerte este mantenimiento o esta reparación o lo que sea, y después, bueno, después te traigo los materiales y los materiales lo pagás en función de lo que está y de lo que sale en ese momento y listo, bueno, está, de una forma. Y el otro lo asume y listo, sabe que puede venir un poquito más, pero tiene una idea de lo que puede salir y listo, y ya está. Bueno, es una forma.
Eso se puede llegar a hacer. Generalmente por eso yo te decía, en muchos casos son este tipo de operaciones, ¿no es cierto? Cuando hacen así algún tipo de retiro de materiales para hacer algún tipo de trabajo de mantenimiento, trabajo de reparaciones o algo así, así suele pasar esto, ¿no es cierto? Que por ahí, a veces en algunos casos, la persona que lo hace tiene, digamos, el dinero y va y compra a un precio y chao, y ya lo presupuesta todo y lo paga a un determinado precio y listo. Y en otro caso no. Bueno. Lo que pasa que todas estas cosas de que lo pagan al valor actualizado y todo eso son los problemas que empiezan a aparecer cuando la inflación empieza a levantar vuelo como ahora, ¿no? O sea, cuando se dan estas épocas donde empieza así la inflación, se da mucho este tema, o sea, que empiezan a aflorar todos estos conceptos de que, bueno, te actualizo el valor al momento de pago, todas esas cosas, bueno, aparecen cuando tenés estos picos así inflacionarios. Es un problema pura y exclusivamente de esta coyuntura, ¿no? Bueno, ¿cuáles son bueno, acá dijimos todo, ¿no? Sí. Bueno, y una cosa importante acá también, decíamos que estos activos o pasivos, ¿no es cierto?, que no contengan cláusula de ajuste u otras asimilables. O sea, en este caso, nosotros acá el planteo del que estuvimos hablando recién tiene una forma de ajuste porque esa digamos, tiene una forma de ajuste. La otra es que a lo mejor contemple algún interés o alguna variación o algo que se cobra. Bueno, ahí habría que depurar lo que es un interés de lo que es el precio, ¿no es cierto? Pero bueno. Este, pero ya digamos tendrías un pasivo, vos podés tener un interés, entonces podés decir, bueno, tengo a cobrar una cuenta, pero tengo por un lado le cobro un interés y por otro lado tengo la inflación. La inflación me juega en contra y el interés me juega a favor. Entonces después me queda un neto de eso. Por ejemplo, yo te vendo algo en 100 pesos y te digo, bueno, te voy a cobrar el 5 pesos de interés, el 5%. Entonces te voy a cobrar 105 cuando vos me lo pagues dentro de 30 días. Ahora, la inflación fue del 4. Entonces, en realidad, a mí me queda 1% de interés. Porque yo 4 lo pierdo por inflación y 5 lo gano por interés. Entonces me queda 1. No es que gane 5. ¿Me explico? O sea, cuando yo trabajo con inflación y digo, supongamos tengo una cláusula de ajuste o una cláusula donde cobro intereses, bueno, ese interés que cobro va a ir neto de la inflación. O sea, yo lo voy a tener que hacer jugar el concepto inflacionario con ese interés. Entonces voy a tener el interés por un lado y la inflación por el otro. Entonces, digamos, en realidad, a mí no es que me quede, no es que yo gano un 5% de intereses. Yo gané un 5% de interés menos y perdí un 4 por inflación, entonces me queda 1. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Mm? Eso lo tienen que tener en cuenta también. Eso cuando tenemos algún tipo de cláusula de ajuste o de protección contra la inflación que podría ser ese interés, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los activos y pasivos no monetarios? Bueno, los pasivos son casi todos monetarios en general, salvo que sea alguna deuda así en bienes o algo así, pero si no en general son todos monetarios. Salvo que sea una deuda, por ejemplo, en algún tipo de bien, entonces, bueno, en ese caso sí sería un pasivo no monetario. Por ejemplo, que yo tenga que pagar en algún tipo de bien, una especie o lo que sea, mercadería, no sé. Pero si no, son siempre generalmente monetarios. Bueno, los activos y pasivos no monetarios son aquellos que representan bienes, fondos o derechos o obligaciones en moneda extranjera o con cláusula de ajuste u otras asimilables, es decir, todas partidas no expuestas a los cambios al poder adquisitivo de la moneda. O sea, lo de la moneda extranjera es un poco, lo tenemos que tomar un poquito con pinza porque por un lado tiene la moneda extranjera es como si fuera un bien, otro bien, ¿no es cierto? Es como que tiene una cotización. Si por ahí el dólar se queda quieto, por ahí se pianta, por ahí vuelve otra vez, baja, sube, o sea, tiene, sí, pero digamos, pero es como si fuera un bien, o sea, tiene un valor de mercado, tiene un valor de mercado, ¿no es cierto? Tiene un valor corriente, el dólar. Vos hoy decís, bueno, tengo estos dólares, ¿cuánto tengo? O sea, me estoy protegiendo de la inflación, y no sé, porque a lo mejor se queda quieto, a lo mejor este mes la inflación fue un 4% y el dólar estuvo clavado todo el mes. Y
Sí, puede caer, puede subir. A lo mejor el mes que viene volví a tener tener un 2% de inflación, pero el dólar se fue, subió un 20%. ¿Por qué? Y porque saltó el dólar. Porque pegó, o sea, venía contenido y después saltó. Bueno, y pasó. Bueno, se hicieron determinadas operaciones y se escapó. Bueno, entonces, esas cosas que pasan, o sea, la moneda tiene ese comportamiento. Entonces vos decís, bueno, por un lado tenés, si vos esa moneda, que está en moneda extranjera, tiene un valor de cotización, la convertís, o sea, lo vas midiendo siempre al valor de cotización, o sea, lo terminás midiendo en pesos. Vos por un lado tenés el efecto inflacionario y por otro lado tenés el efecto cotización. El efecto cotización te puede estar jugando a favor o en contra, y el efecto inflacionario, bueno, lo mismo, tendría que haber deflación para que te juegue en contra, para que te juegue a favor la inflación. O sea, pero generalmente si hay inflación te va a jugar en contra, ¿no? Entonces, por un lado tenés la inflación y por otro lado tenés el efecto cotización. ¿Mm? Y ahí medís, así como dijimos antes, tenés un interés por un lado y la inflación por el otro, bueno, medís el neto de eso. Lo que tenés la cláusula, por eso ahí, digamos, lo tratás como un intermedio entre lo que sería monetario y no monetario. Porque al ser una moneda extranjera, tiene en el medio la cotización, con lo cual es distinto el comportamiento a que fuera un monetario puro. O sea, digamos, yo creo que más que ser un no monetario es un intermedio ahí. Eh, sí, sí, viene de cambio. Mercadería, no monetario. Se protege de la inflación. ¿Mm? Se protege de la inflación. O sea, está protegida. Vos tenés mercadería, es lo que yo te comentaba antes. Tengo mercadería en la estantería. Bueno, me vino, el proveedor me mandó la nueva lista de precios, aumentó todo un 30%. Y bueno, yo agarro y yo cambio los precios, actualizo. Y bienes de uso lo mismo, porque bienes de uso también, yo tengo un valor, o sea, yo después puedo decir, bueno, a veces los bienes de uso lo trabajamos reexpresado por una cuestión de que no trabajamos con valores de mercado. En algunos casos sí, depende. Pero, por ejemplo, podemos tener revalúos de bienes y lo podemos hacer con valores de mercado, hay revalúos técnicos, etcétera, se pueden hacer, bueno. Y si no, generalmente lo hacemos en forma reexpresada, pero por una cuestión de que son muchos bienes, bueno, entonces se busca una forma de hacer una actualización, una reexpresión. Pero en otros casos también se pueden hacer, trabajar con algunos valores trabajar con valores de mercado y hacer llevar una especie de revalúo técnico de los bienes de uso. Pero en general, bueno, se hace en forma represada. Pero también son bienes que se protegen. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo estoy protegiendo, lo represo. Es decir, no están siempre al mismo valor. Yo voy ajustando esos valores a los valores de cierre. O sea, voy trabajando en una moneda constante. Entonces los voy manteniendo, digamos, los voy represando. Entonces de esa manera, digamos, voy acompañando esa inflación. ¿Mm? No me están generando un resultado inflacionario. No me generan un resultado por exposición a la inflación, no están expuestos a la inflación. Yo los voy, ya sea si los reprecio, tome valores corrientes, lo que sea, pero estoy protegiéndome de la inflación, estoy actualizando su valor. En ese caso, no son activos no monetarios. ¿Qué cosa? ¿La amortización, decís vos? Mm, ¿Vos decís de que de los bienes de uso? No, si vos lo reexpresás no te deja ningún resultado por tenencia, porque lo único que estás haciendo es traer un valor del pasado al presente. Entonces no te está dejando un resultado por tenencia. El resultado por tenencia lo vas a tener cuando vos comparás un valor de ingreso, o un valor un valor de un momento, lo comparás con un valor de otro momento, pero intervienen valores de mercado. O sea, a ver, para ser claro, si yo, por ejemplo, tengo un bien que lo compré en enero y lo reexpreso al 31 de agosto, estoy reexpresando ese bien, no me está generando un resultado por tenencia, es el valor de ese bien traído a moneda de hoy.
pero la diferencia no es es reexpresión, no es un resultado por tenencia. Ahora, si yo tengo ese bien, lo reexpreso y lo comparo con lo que vale hoy, y entonces digo, bueno, esa diferencia de resultado por tenencia. Esa diferencia de resultado por tenencia. No la reexpresión, ¿eh? La reexpresión es reexpresión. La diferencia es, para que yo pueda tener un resultado por tenencia, yo tengo que comparar con un valor de mercado, con un valor que sea distinto, que lo traigo de afuera, no es un valor que, no es el valor reexpresado. El valor reexpresado es reexpresión, o sea, digamos, el valor que tenía reexpresado, la diferencia esa es reexpresión, pero no es resultado por tenencia. El resultado por tenencia es cuando yo ese valor reexpresado lo comparo entonces con un valor de mercado. Yo, por ejemplo, compré una mercadería en enero, como te dije, la reexpresé el 31 de agosto y la comparo con lo que vale la mercadería hoy, al 31 de agosto, y entonces digo, ahí tengo un resultado por tenencia, positivo o negativo. Pero, digamos, ¿por qué? Porque intervino a ese valor que reexpresé, intervino, lo jugué, lo comparé contra un valor de mercado. Entonces ahí se me genera un resultado por tenencia. Ahora, si lo reexpresé y lo dejé ahí, eso no es resultado por tenencia. Eso es reexpresión nada más. Por eso con los bienes de uso es raro que tenga un resultado por tenencia, salvo que haya algún tipo de cambio por algún motivo puntual, porque ya después lo vamos a ver. En algún caso que reexpresándolo me pase del valor del valor recuperable, que bueno, tengo que entrar a otros conceptos antes de explicar eso, pero puede haber algún caso que sea, pero si es reexpresión sola no pasa nada. No hay resultado por tenencia ahí. Para que haya resultado por tenencia tiene que intervenir un valor de mercado. Tengo que hacerlo jugar contra un valor de mercado, un valor que estoy poniendo distinto. Bueno. Bueno, ahora yo voy a explicar un poquito cómo es el proceso de, de reexpresión. Para eso vamos a ver una serie de conceptos y después vamos a ver el proceso de reexpresión. Y ya después vamos a hacer algunos ejemplitos, por lo menos un ejemplo. Bueno, si tienen alguna duda, pues ya esto tengo que arrancar con un tema, no lo quiero cortar, porque voy a alcanzar a esta pantalla y la verdad que no. Hasta acá, ¿hay alguna duda, alguna pregunta de lo que vimos? ¿Quedó algo dando vueltas? ¿Quedó todo claro? Sí. Bueno. Bueno. Bueno, entonces vamos a seguir el lunes con esto. Ahora vamos a ver cómo es el proceso de reexpresión de partidas. Y después vamos a hacer un ejemplito de cómo se hace, ¿no? Cómo es vamos a explicar un poquito los índices, los coeficientes y vemos ya un poquito más en detalle eso y bueno, y vamos a continuar después con toda la parte de los distintos valores, ¿no? Reposición, valores recuperables, etc. Así que bueno, eso lo continuamos ya la clase que viene. Si tienen alguna duda, alguna cosa, la aclaramos, si no, nos vemos el lunes. Bueno, igualmente. Chao, buenas noches. Chao, buenas noches. Chao, chao, chao.